Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una... Oye, esto está un poco bajo para mí. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestras lecturas de fondo. Normalmente son en torno a un libro recientemente publicado. Esta vez es en torno a una figura destacada de la literatura latinoamericana, que es Mario Vargas Llosa, muerto hace más o menos un mes, ¿no? Si no me equivoco. Poco más de un mes. Y nada, en el IES no queríamos dejar pasar ese hecho para detenernos un momento a pensar en su obra, una obra además que creemos que tiene mucho que decir también sobre las cuestiones que acá en general en el IES conversamos a propósito del debate público, nuestros principales dilemas políticos, de convivencia, etcétera, que también atraviesan a esta figura. Un par de recordatorios previos que nunca está de más recordar. Pedirles que los celulares estén ojalá en silencio, y el formato del evento es una presentación corta de cada uno, entre 5 o 7 minutos, una presentación inicial para luego una conversación que modero yo. Si acaso queda algo de tiempo, hacemos un par de preguntas, si no siempre está el espacio al final para conversar. Eso, muchas gracias. Presento a nuestros invitados de hoy. Arturo Fonten, a mi izquierda, académico de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez, ensayista y novelista de larga trayectoria, no requiere demasiadas presentaciones, también participante de nuestro debate público. Y entonces Teresa es su última y bien elogiada novela, que quizás más de alguno acá ya ha leído. Y a mi derecha, Joaquín Castillo, de la casa, subdirector del IES, candidato a doctor, Dios mediante, no por falta de méritos propios, sino de la burocracia, en literatura por la Universidad Católica, crítico literario en el diario El País y editor de nuestra revista Punto y Coma. Yo voy a preguntar acá como un ignorante, que lo soy una lectora así general de Vargas Llosa, pero voy a aprovecharme de usted y de sus conocimientos para preguntarles como alguien que sabe poco y que el público pueda aprovechar la mirada de cada uno. Y la pregunta inicial, para abrir esto y darles la palabra por un ratito un poco más largo a cada uno, es difícil, pero creo que importante, y es: ¿quién fue para cada uno de ustedes Mario Vargas Llosa? ¿Cómo resumir, si acaso es posible, entre 5 y 7 minutos, desde su mirada personal, ¿cierto?, esta destacada figura de la literatura, no solo hispanoamericana, en verdad, sino mundial, podemos decir? Y quizás agregando una nota más personal, más biográfica, que es como cada uno de ustedes llega a este autor que explica que los tengamos acá hoy día conversando. Eso, muchas gracias. Arturo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias por esa presentación. Yo diría que la pregunta no es fácil, pero bueno, yo diría que lo primero que hay que tener en cuenta es que los tres autores de lengua castellana de mayor resonancia en otras lenguas y en otras culturas, aparte de la propia lengua castellana, son Cervantes, García Márquez y Vargas Llosa. Son los tres escritores que mayor impacto han tenido fuera de la lengua, digamos, y desde luego en la propia lengua. Vargas Llosa tuvo un éxito extraordinariamente temprano y un éxito muy total. José Donoso contaba que lo acompañó a la traducción de la primera edición en francés de La ciudad y los perros. Vargas Llosa era un joven de 20 y tantos años y se llenó el teatro. Él estaba de Guayabera Blanca, defendió la Revolución Cubana, que en ese momento estaba en gran auge, y estaba lleno de periodistas francesas que, según contaba Pepe Donoso con cierta picardía, se lo querían manducar ahí mismo, en bambalinas, digamos, ¿no? Las novelas de Vargas Llosa iniciales corresponden al periodo en el cual él está muy comprometido con el marxismo y con la Revolución Cubana. Él es, aparte de un escritor, es un animal político, así que todo esto es muy real en su vida. Sin embargo, mi tesis es que
las novelas mismas tienen un carácter, en el fondo, conjetural. Por ejemplo, en Ciudad de los Perros, la primera novela, hay un crimen, y ese crimen es lo que nos lleva a leer, y sin embargo, ese crimen no termina de aclararse. Hay siempre versiones, pero no una versión final sobre el crimen. En Conversaciones en la Catedral también hay otro crimen, y tampoco se aclara, ¿no? Exactamente quién ordenó ese asesinato, que es un tema importante. Entonces, yo quisiera afirmar, primero, lo podemos desarrollar más, pero que en Vargas Llosa, ya en el periodo inicial como escritor, pese a ser marxista y partidario de la Revolución Cubana y todo eso, ya tenía una visión pluralista, liberal, en el fondo de sí mismo, ¿no? Y esto se afirma mucho cuando él lee a Karl Popper, que sostiene, ¿no es cierto?, que nuestro conocimiento de la realidad se basa en conjeturas siempre revisables. Y las novelas de Vargas Llosa son así, son conjeturales. Y en ese sentido uno podría decir que son popperianas, pero no porque él haya leído a Popper en el momento de escribirlas, sino porque le salieron así, porque estaba en su naturaleza esta visión de la pluralidad, ¿no? Ahora, entonces, poco a poco, la estética de Vargas Llosa y su visión de mundo, política, social, como que terminaron por converger. Pero al principio había una disonancia, me parece. Bueno, ustedes saben, una novela no vale por sus temas, como es lo mismo que una película, ¿no es cierto? Vale por una película sobre un crimen, puede ser una obra maestra o un desastre, un mamarracho. Lo mismo pasa con una novela, vale por su lenguaje, su arquitectura, la fuerza de sus personajes o el interés de los personajes, posiblemente la tensión de la trama, en fin, la humanidad que hay ahí recogida. Dicho eso, hay algunos temas que marcan la obra de Vargas Llosa, a mi juicio, en forma bastante clara y que recorren distintas novelas, ¿no? Uno es el tema de la utopía y otro es el tema del poder. El tema de la utopía está, por ejemplo, muy claro en una de sus obras maestras, que es La Guerra del Fin del Mundo. Ahí hay un personaje que se llama el consejero, que era un hombre tan alto y tan delgado que parecía siempre de perfil. Así comienza la novela. Este hombre está en el noreste de Brasil. Es un hombre que interpreta, recoge, ampara a gente desesperada, a gente muy pobre, muy despreciada, a los miserables de este mundo. Y se transforma en una suerte de redentor, ¿no? Entonces, como él es casi una presencia divina en la tierra, técnicamente nunca vemos su interioridad desde sí mismo, no sabemos lo que él realmente piensa, siempre está visto desde sus discípulos o desde sus enemigos. Ahora, este personaje encarna una especie de utopía arcaica, por así decir. Él abomina de la república, del positivismo, y tiene añoranzas por el periodo de Don Pedro, el emperador español, portugués, perdón. Los yagunzos, que son sus discípulos, se niegan a usar la moneda de la República, se niegan a pagar impuestos y están organizando una suerte de cruzada contra la República. Al frente está el ejército de la República. Esto se transforma en una gran guerra civil, es un hecho histórico, la Guerra de Canudos. Al frente hay un ejército, claro, de soldados de la República, que tiene una visión positivista. Ustedes saben que Comte tuvo enorme importancia en Brasil. Entonces se produce un choque entre dos visiones que terminan siendo utópicas, ambas están encarnadas en fanáticos de una utopía. El conflicto es apocalíptico, pero al mismo tiempo tiene mucho humor. Ahora, ¿cuál es el asunto que a mi juicio le interesa aquí a Vargas Llosa en esta y otras novelas, pero en esta me parece que en La Guerra del Fin del Mundo es donde mejor lo trabaja? Todo ser humano necesita una utopía. Eso es lo que le da sentido a la vida. Pero el ser humano también necesita vivir en la realidad y toca que la realidad destruya la utopía.
ese es el conflicto que le interesa a Vargas Llosa y que tiene potencial literario, digamos, porque si no hay conflicto es muy difícil que una novela funcione. Entonces, la doble cara de la utopía, por una parte da una razón de ser y por otra parte da una razón de morir, ¿no? Hay construcción y destrucción en la utopía. Entonces, para Vargas Llosa este es un conflicto inescapable. Llego hasta aquí, dejo pendiente el tema del poder. Después le damos de nuevo la palabra antes de pasar a las preguntas, porque está muy bueno. Gracias, Arturo. Joaquín. Bueno, muchas gracias, Josefina. Gracias, Arturo, también por acompañarnos en esta actividad en el IES. Vargas Llosa encarna muchas cosas que se cruzan aquí en las inquietudes que nosotros tenemos en el IES, así que es una muy buena oportunidad poder conversar y evaluar su obra y su figura también, más allá de sus no solo sus novelas, sino también en sus ensayos, y ver también qué tensiones se pueden encontrar en ellos. Yo querría explorar 3 ideas también a modo de presentación para conversar después a lo largo de la actividad, pero que me parece que permiten introducir a un escritor que tiene muchas facetas. Y la primera de ellas, desde la cual yo la leo, también porque, como decía Josefina, acabo de terminar mi tesis doctoral en este tema, así que leo también a Vargas Llosa desde aquí, es que Vargas Llosa es un escritor eminentemente del boom latinoamericano. Él es el más joven de los que participan en este movimiento estético y sociológico. Nace el año 36 en Perú, por lo tanto es un poco más joven que García Márquez, que Donoso, que Fuentes. Y eso hace que tenga una carrera muy larga y que sea el último de los exponentes del boom latinoamericano en morir. ¿Y qué implica ser un escritor del boom? Es, en primer lugar, un escritor que escribe cierto tipo de obras, porque no son novelistas, o sea, no son ensayistas ni poetas principalmente, aunque muchos de ellos escriben también poesía y escriben ensayo, sino que el boom se desarrolla sobre todo alrededor de ciertas novelas totales, que son unas novelas de enorme contenido sociológico, un tipo de novelas que quieren mostrar las distintas capas de una sociedad, las distintas tensiones, los distintos conflictos, y son unas novelas muy ambiciosas que tratan de mostrar una realidad en su totalidad. Pero no son solo novelistas, porque al mismo tiempo también Vargas Llosa, pero también va a ser el caso de Fuentes, también va a ser el caso de García Márquez, aunque un poco después, también va a ser el caso de Cortázar. Son novelistas que participan activamente en el debate público, y durante los años 60 y 70 los escritores van a ser también intelectuales en su campo cultural y político. En el caso de los novelistas del boom van a estar estrechamente vinculados a la Revolución Cubana, que es del año 59 y que va a marcar a fuego el modo en que los escritores participan en el debate público y el modo en que también el mundo, que va a fijar su atención en estos novelistas y en estos autores, va a mirar América Latina. Los años 60, con estos revolucionarios color verde olivo, barbudos y utópicos, como decía Arturo, van a ser un símbolo de este continente que tenía todo por prometer, todo por hacer, y ahí los novelistas van a jugar un rol muy importante, van a participar en el aparato cultural de la Revolución Cubana, al menos hasta el año 69 o 71, ahí cuando el caso Padilla, es decir, el encarcelamiento que hace el régimen a un poeta por sus críticas al régimen, va a hacer que esa luna de miel de los intelectuales y de los escritores se quiebre. Entonces, Vargas Llosa, en primer lugar, lo tenemos que comprender como un escritor del boom que escribe cierto tipo de obras y que participa también, de cierta manera, en el debate público. Ese, yo diría, es el primer elemento. El segundo se relaciona con una idea que Vargas Llosa trabajó a lo largo de toda su vida en ensayos, en libros, en discursos, pero sobre todo también en su narrativa, que tiene que ver con entender la ficción como una mentira. Una mentira, y él juega con las palabras, porque es una mentira capaz de transmitir una verdad. Acá el modo en que Vargas Llosa elabora la idea en términos ensayísticos no siempre me parece tan convincente, en el sentido de que
de que a veces deja ver demasiado sus costuras o tiene una versión demasiado psicologizante de que los escritores o los lectores buscan en la ficción llenar los vacíos que tienen en sus vidas. Esa versión más ensayística de la idea de la ficción como una mentira no me parece del todo lograda teóricamente, pero si uno ve el modo en que Vargas Llosa la ejecuta en sus propias obras, me parece que es la faceta más formidable del Nobel. O sea, es por medio de sus personajes, por medio de la decepción de Zabalita en Conversación en la Catedral, por medio de la fidelidad de El León de Natuba en La Guerra del Fin del Mundo, o el fanatismo del Padre García en La Casa Verde, por medio de todos estos personajes que son un artificio, que son un modo de construir con palabras una historia que a veces tiene asidero en la realidad, pero que a veces no, me parece que Vargas Llosa va mostrando por medio de la invención. La ficción le sirve para mostrar de mejor manera que la propia historia documental o que el propio ensayismo, porque él encuentra en la ficción una herramienta para mostrar verdades más profundas por medio del arte. Entonces, esa yo creo que es una segunda idea muy relevante y que él la va a trabajar por medio del ensayo y por medio de la novela a lo largo de toda su vida. Y lo tercero, que es simplemente para no ser pura apología con el personaje de Vargas Llosa, que me parece muy interesante, pero que me parece que muestra en su afán polémico algunos problemas del escritor liberal, en el sentido de que, como era un escritor del boom, como buscaba posicionarse como un intelectual dentro del campo político y literario, me parece que hay algunos momentos en que en sus ensayos, especialmente hacia el final, aunque esto no es una concesión de que Vargas Llosa cuando se pasó a la derecha bajó su nivel intelectual, que eso creo que es una crítica muy errada y donde cierta izquierda progresista no deja pasar la idea de que un Vargas Llosa haya pasado de la izquierda a la derecha. O sea, esa idea esa crítica me parece que es errada, pero sí me parece que en el ensayista y en el polemista Vargas Llosa sí hay algunos problemas, por ejemplo, cuando su defensa al individuo, cuando su defensa a la secularización o cuando su defensa a la racionalidad lo hacen perder los matices que sí están en Vargas Llosa cuando toca esos mismos temas en la narrativa. Es decir, me parece que Vargas Llosa, todas sus ideas con respecto al individuo, con respecto a la sociedad, con respecto a la religión, con respecto al totalitarismo, cuando están expresadas en sus novelas, están expresadas de manera formidable, pero que cuando su afán polémico lo hace disputar esas tesis en sede sociológica, me parece que ahí Vargas Llosa no muestra la excelencia que sí logra como un articulador de ficciones y de obras de arte en las cuales sí merece todos los elogios posibles. Esos 3 puntos diría yo como puerta de entrada, pero podemos seguir profundizando en ellos. Muchas gracias. Me toca mucho moderar en el IES y en los eventos que los paso más mal es las lecturas de fondo, porque uno hace un listado de preguntas y después ellos hacen lo que quieren y me desordenan todo. Así que perdónenme porque lo voy a hacer mucho más mal que ellos. Me imagino que Arturo, por lo que dijo además al inicio respecto a esta visión pluralista, puede tener matices o cosas que decir respecto del último planteamiento de Joaquín, pero antes de pasar a ese intercambio y a otras materias que yo tengo en lista, quizás puedes terminar con esta otra idea o esta otra gran idea que traías preparada, ¿cierto?, del poder, ¿cierto?, como para estructurar un binomio relevante en Vargas Llosa, porque me imagino que hay otros muchos, y sobre la base de eso vamos generando discusión entre ambos. ¿Te parece? Gracias, Josefina. Hay una diferencia en la forma en que, por ejemplo, un Cortázar apoya la revolución, o un García Márquez y Vargas Llosa. Vargas Llosa no es simplemente un aficionado a esto. Vargas Llosa es un animal político, como dije, él. Y eso se refleja en su vida. Por ahí dijo que él que siempre le había interesado conocer a los políticos reales se refería.
con un interés, dice, de entomólogo, o sea, de experto en insectos, pero luego agrega, y a la vez con gran alegría. Él, hay que pensar que digamos, un primo de su abuelo fue presidente del Perú, el presidente Benavides. La familia Llosa es una familia muy política. Ese presidente fue derrocado por Odría, que es el dictador de Conversación en la Catedral, y fue posteriormente presidente de la Corte Internacional de Justicia, una de estas cosas. O sea, era un gran jurista. Entonces, por el lado de Llosa, él viene de una familia muy política, no solo de este caso, pero varios otros, ¿no? Y él tiene siempre una tentación de actuar en política. Entonces, él, por ejemplo, la relación que establece con Casa de las Américas va mucho más allá de una simpatía. Casa de las Américas era una especie como de ministerio cultural de Cuba de esos años, que dirigía Aide Santa María, una mujer muy inteligente, y parte de la creación del boom tiene que ver con Casa de las Américas. O sea, la selección de los escritores que van a ser llamados del boom. Entonces, Casa de las Américas juega un papel muy importante. Y Vargas Llosa no solo muy plural durante muchos años también. ¿Cómo? Y muy plural durante los años 60, que eso también es importante tomarlo en cuenta. No sé hasta qué punto fue tan plural. A ver quién, por ejemplo. O sea, durante los años 60 viajan Ribeiro... bueno, pero Ribeiro está solidarizando con la Revolución Cubana hasta muy tarde, incluso después del caso Padilla, creo. Pero era una revolución que no es la del 70. Bueno, no sé, yo creo que Fidel Castro relativamente rápido se declaró marxista-leninista, como al año, y empezó a establecer relaciones con la Unión Soviética, estableció la planificación centralizada, controló toda la prensa, empezaron a aparecer estas cárceles donde incluso se castigaba a homosexuales, que es una de las cosas que a Vargas Llosa lo alerta y lo empieza a separar de la revolución. Entonces, yo creo que era más allá de simplemente, yo creo que había una selección ideológica implicada en esto. Vargas Llosa además forma parte de la institucionalidad del sistema, porque no solo está muchas veces en el jurado, sino que es miembro del Consejo de Redacción de la revista, y va numerosas veces a Cuba. Entre ellas, una vez tiene una larga entrevista con Fidel Castro. Cuando se produce, por ejemplo, este tema de las cárceles, donde hay escritores, aparte de delincuentes, de disidentes políticos y homosexuales, él tiene tal relación con la revolución que le manda una carta privada a Fidel Castro. Entonces, eso habla de un hombre que estaba realmente metido en política. Hay que pensar de que años después en el Perú, no solo es candidato presidencial, sino que 2 veces le ofrecen el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Ese cargo es un cargo como una especie de primer ministro, porque tiene que tener la confianza en Perú tanto del presidente como del Parlamento. O sea, se lo ofreció Toledo, se lo ofreció antes de eso Belaúnde. O sea, tú no le ofreces como presidente ese cargo a alguien que no veas con una dimensión política. Entonces, es un hombre que estaba él comprometido con temas políticos. Y esto se refleja fuertemente en sus novelas, en muchas de sus novelas, y en las que mejor, a mi juicio, está esto reflejado es en Conversación en la Catedral y La Fiesta del Chivo, ¿no? En Conversación de la Catedral, la gran figura es Cayo Bermúdez, que es la eminencia gris que está detrás de la dictadura, y es uno de los grandes personajes que construyó Vargas Llosa. En La Fiesta del Chivo hay un retrato muy interesante de lo que es Trujillo, el dictador dominicano que gobierna en los hechos entre el 32 y el 52, y su entourage. Y lo que a Vargas Llosa más le interesa en esa novela, a mi juicio, es mostrar el efecto corruptor y moralmente degradante que tiene la dictadura respecto de sus colaboradores más cercanos. O sea, las humillaciones a las que debe someterse un ministro, por ejemplo, ¿no? Es una obra que a ratos a mí me recordaba una obra estructuralmente muy distinta, pero la obra Calígula de Camus. Vargas Llosa fue siempre un gran lector de Camus. Donde también hay algo de eso en Calígula, ¿no? Una especie de uso y abuso del poder respecto de las personas más cercanas. Entonces hay un abuso no solo frente a los adversarios o enemigos del régimen, sino que hay un abuso respecto de los colaboradores más cercanos. Y lo increíble es que Trujillo
una vez asesinado, sigue de alguna manera gobernando a través de sus hombres fuertes que están ahí. Y ahí aparecen dos personajes muy extraordinarios. Uno, el general Román, que es un general que después de haber estado en el complot vacila, se autoinculpa, es un personaje lleno de dudas y por supuesto lo va a pasar peor que nadie. Y el otro es Joaquín Balaguer, que tenía una voz tan suave y cordial, dice Vargas Llosa, y la música de sus palabras tan agradable. Y Joaquín Balaguer es un hombre civil, absolutamente tranquilo, y sin embargo es un verdadero Maquiavelo que maneja los hilos del poder, sabe cómo manejar, dónde pisar en esos pantanos, y logra sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino que se hace del poder. Al final es más eficaz que los valientes. Entonces, estos son los temas que a Vargas Llosa realmente le motivaban, el ejercicio del poder en la esfera pública, pero también en la novela. O sea, para él la política era un tema, la política como ejercicio del poder era un tema literario de enormes posibilidades. Y él vuelve sobre esto en muchos libros. Historia de Maita también es una novela con un tema político, solo que el líder es un guerrillero. Tiempos recios es otra novela política. Llego hasta aquí y se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Los 5 o 7 minutos son para la primera intervención, después podemos ser más laxos. Muchas gracias a ambos. Quizás juntando ideas que han dado los dos, Arturo con esta propuesta, ¿cierto?, de dos conceptos protagónicos en la obra, o que permiten un poco agrupar parte de la obra de Vargas Llosa, que son la de las nociones de utopía y poder, y en Joaquín la idea de esta comprensión de Vargas Llosa de la ficción como esta mentira o este ejercicio que permite, ¿cierto?, mostrar lo que la realidad oculta, que sirve de hecho como definición básica de lo que es una obra de arte, puede tomarse así. Quizás podemos bajarlo un poco más, ¿no?, juntando esas dos líneas planteadas por ustedes, a la mirada de Vargas Llosa sobre América Latina, ¿no? O sea, tú haces la referencia a utopía y poder como en general, pero Vargas Llosa lo va a aplicar en parte importante de su obra a la América Latina, que es el espacio concreto, el horizonte cultural, donde observa esos fenómenos y donde despliega esta ficción con la que quiere mostrar o pensar la realidad, ¿cierto? Lo que la realidad no alcanza por sí sola a mostrar, ¿no? Quisiera entonces preguntarles por esa mirada de Vargas Llosa, la especificidad de la mirada de Vargas Llosa sobre América Latina que se vislumbra en su obra en el amplio sentido, o bien quizás primero más específicamente en su obra literaria. Joaquín. Sí, bueno, yo creo que Vargas Llosa, en primer lugar, era un escritor peruano, y no creo que esto suene una cosa demasiado obvia o redundante, pero vale la pena preguntarse cuál era el lugar que ocupaba la propia historia de Perú, su propia experiencia de Perú en su propia obra. Y ahí Arturo tocaba el tema mencionaba Conversación en la Catedral, pero está desde La Ciudad y los Perros, que es esta primera novela que escribe muy joven, y él está siempre preguntándose por las distintas experiencias del autoritarismo, la violencia, la formación de la propia experiencia de él como cadete, como ciudadano, como periodista, en la propia historia de Perú, pero no se limitó a explorar ese tipo o a preguntarse por medio de la ficción, de la ficcionalización de su propia experiencia, y avanzando también hacia otros personajes, otros escenarios y otros tiempos, por esas tensiones que se podían vivir en el Perú, y en muchas de sus novelas va a tratar temas peruanos, pero efectivamente
también es una cosa que excede la frontera de lo nacional y uno puede ver ahí que, bueno, eso no, antes de pasar a lo latinoamericano, también es algo que él lo va a tocar en sus ensayos. Por ejemplo, este ensayo que me parece muy brillante, aunque a ratos muy injusto, con José María Arguedas, que es un prácticamente contemporáneo suyo, también novelista peruano, también antropólogo muy relevante, que escribió Los ríos profundos, que es una preciosa novela del siglo XX peruano. Él también hace muy buena lectura sobre cuáles son las implicancias del indigenismo en la historia de Perú. Pero ese primer círculo concéntrico de su propia biografía se expande también cuando va a ir es como que un Vargas Llosa viaja a República Dominicana para contar la historia de Trujillo, viaja a Brasil para la Guerra del Fin del Mundo. O sea, va a preguntarse por medio de estas ficciones alrededor de esos conflictos históricos específicos donde la política, el poder, el autoritarismo y la violencia permitían mostrar por medio de historias particulares las grandes preguntas del ser humano. Me parece que también eso refleja la gran virtud de Vargas Llosa, que por medio de este ejercicio narrativo muestra con suma profundidad esa capacidad de la ficción y de la literatura. Pero cuando se trata de hablar de ciertas cosas de América Latina en conjunto, como una identidad que pudiera preguntarse por los elementos constitutivos de una América Latina o de una identidad indígena, ahí Vargas Llosa era profundamente desconfiado, profundamente escéptico, porque ahí yo creo que es por razones más políticas que intelectuales. Él tenía una profunda desconfianza con ciertas ideologías constitutivas de los años 60 y 70 que devenían rápidamente en entelequias que veían en lo indígena o en lo latinoamericano una identidad esencial en la cual Vargas Llosa tomaba distancia muy rápidamente, y a veces lo hace dibujar, creo yo, con brochazos un poco rápidos, y en el caso de Arguedas a mí me parece especialmente injusta esa lectura de su propia trayectoria a partir de los deslices políticos indigenistas que sí hubo en Arguedas, pero que lo hace mirar el conjunto quizás de una manera un poco más mezquina de lo que a mí me habría gustado. No sé cómo lo ves tú, Arturo. No, yo discrepo totalmente. A mí me encanta ese libro, ese ensayo, y lo encuentro, a mí también me encanta. Muy vigente. El título, La utopía arcaica, lo seguimos viendo. La idea de que hay en el pasado nuestro, una idea rusoniana, en el fondo, un buen salvaje, un mundo perdido en el mundo indígena, con propiedad comunitaria, con una cantidad de cosas de ese tipo que hay que rescatar. Y yo creo que ahí Vargas Llosa puso un punto muy importante y muy vigente hoy día. Eso existe, eso lo vimos en la primera convención, por ejemplo, había gente que estaba muy en esa idea. Hay que rescatar el pasado indígena perdido, hay que descolonizar América Latina, hay que descolonizarla. Y Vargas Llosa fue firme defensor del aporte de España en América Latina. O sea, él sostiene que hay una fibra que viene del mundo indígena, pero hay también una fibra que viene de España, y que desde luego tiene que ver, como el propio Neruda dice, con la lengua que hablamos, ¿no? Entonces, él defiende la presencia cultural de España. Ahora, respecto de lo que plantea Josefina, bueno, yo diría que en su lectura de América Latina, lo primero que hay que tener claro es que él es profundamente antidictatorial, ¿no? Lo es desde su biografía personal, lo es profundamente. Y de ahí salen una serie de derivaciones. La primera es que él tiene un fuerte compromiso, después que se separa de la Revolución Cubana, cuando ya como que consolida su posición política liberal, tiene un fuerte compromiso con el tema de los derechos humanos. Incluso antes, él hay que ver que era un lector de Sartre, y él tenía un poco la idea de que era posible un socialismo con el rostro humano. Por ejemplo, él creyó en Dubček, en la revolución dentro del socialismo que estaba haciendo más bien reforma, Dubček en Checoslovaquia, lo que fue aplastado por los tanques soviéticos. Y Vargas Llosa toma distancia de la Unión Soviética e incluso critica a Fidel Castro, que apoya la revolución. Él
es un firme defensor de los derechos humanos en el caso de dictaduras de izquierda, de derecha o de cualquier tipo. Y fue un gran crítico de todos los dictadores, ¿no? Incluido Pinochet, Castro, Chávez, etc. Ese es un factor, yo creo, que como que une un poco su pensamiento respecto a América Latina. América Latina ha tenido este calvario de dictaduras cada cierto tiempo y él es muy crítico de eso, muy defensor entonces de la democracia. Y de una democracia pluralista, donde haya oposición, donde haya partidos políticos diversos, donde haya libertad de expresión. Y él cree que en América Latina estas instituciones son muchas veces muy débiles. Aunque haya democracia, muchas veces hay corrupción, hay cosas que de alguna manera atenúan o diluyen el efecto benéfico que tiene una democracia propiamente tal. Hay otro elemento que yo señalaría que es propio de él, que es la idea de que la economía de mercado es el gran camino económico para nuestros países, y eso debe ir de la mano de la democracia. Para él son dos caras de la misma moneda, pero él es un gran defensor de la economía de mercado. De hecho, entra a ser candidato presidencial oponiéndose a la estatización de la banca y los seguros. Y eso vale para Perú, pero vale para otros países, ¿no? Él fue muy crítico del PRI, por ejemplo, lo llamó una dictadura perfecta. O sea, él interviene en la política de distintos países. Ahora, ¿cómo se veía él cuando él asume la campaña presidencial en el contexto peruano? Yo creo que él se veía, no digo que lo haya sido, al final esto no resultó, pero él se veía a sí mismo como un representante de los pueblos jóvenes, o sea, lo que nosotros llamamos los que ocupan terrenos ilegalmente, y un representante de intérprete del movimiento de parcelación. En el Perú hay un buen pedazo del territorio agrícola, de los campos agrícolas que están en pertenencia comunitaria, justamente tradiciones indígenas. Y esos campos son muy pobres porque nadie invierte, porque, en fin, tiene todos los problemas del trabajo, de la propiedad comunitaria. Entonces, se produce espontáneamente un movimiento de parcelación ilegal, porque por ley no se podía dividir la tierra, pero espontáneamente surge un movimiento de parcelación que a Vargas Llosa le interesa muchísimo. Y asimismo le interesa mucho que, pese a que la toma tenga un origen ilegal, la toma de terrenos en los alrededores de Lima, digamos, lo mismo que estamos viviendo hoy día nosotros en Chile en este momento, con un enorme crecimiento de las tomas ilegales, una vez dado ese paso, los siguientes pasos son estrictamente capitalistas. La gente define un terreno privado, ese terreno privado no puede ser violado por ningún otro, empieza a aparecer el comercio y se organiza una comunidad, es decir, surge lo que Hayek va a llamar el orden espontáneo, donde aparece la propiedad privada y aparece el intercambio libre. Entonces, ese es el mundo que a Vargas Llosa le interesa. Esto tiene mucho que ver con el libro El otro sendero de Hernando de Soto, que estudió, y Enrique Gersi y Ghibellini, que estudió este fenómeno muy en concreto, y es un libro que Mario Vargas Llosa prologó. De hecho, Hayek fue a Lima con motivo de este tema, invitado por Hernando de Soto, y, en fin. Entonces, este es el tema que a él le atrae, es decir, el capitalismo tiene una raíz en la naturaleza humana, no es producto de la ética protestante, como decía Max Weber, no es producto de un diseño constructivista, no, surge espontáneamente entre los pobres. Desgraciadamente esto no funcionó. O sea, los pueblos marginales, los parceleros, cuando fue el día de la elección, no votaron por Vargas Llosa. Y no votaron por Vargas Llosa porque se identificaron más con el famoso chino, ¿no? El chino Fujimori. El chino parecía más cholo. Había un tema de identificación con el chino. En el Perú, además, hay muchísimos chinos. Y estos chinos peruanos fueron clave, además, en la guerra del Pacífico. Para Chile, a favor de Chile, pero los chinos en Perú son un ingrediente muy importante de la sociedad. Entonces, y era un hombre que surgía de la nada, que surgía fuera de los partidos, fuera del sistema. Y justamente Vargas Llosa, en el momento en que tiene mayor popularidad, es el momento en que él es un hombre que surge fuera del sistema.
Pero una vez que se arman las listas parlamentarias, los políticos tradicionales empiezan a aparecer, se produce una coalición electoral y entonces la imagen de Vargas Llosa se empieza a contagiar con la imagen de los políticos tradicionales de derecha, deja de ser un desconocido que viene de fuera, no desconocido por la gente, pero sí desconocido en política, digamos. Y ese rol del marginal, el que realmente va a cambiar las cosas, lo asume el chino Fujimori, que termina derrotándolo. Me imagino que quieres hacer algún alcance, Joaquín, pero para tensionar lo último que planteas a propósito de la candidatura de Vargas Llosa, ¿cierto? Y de la candidatura presidencial y una suerte de correspondencia, ¿cierto? De la mirada a América Latina que está en su obra y cómo eso va nutriendo su propia acción política luego. Pareciera igual en ese relato que Vargas Llosa fracasa en su apuesta presidencial más como víctima de las circunstancias que por eventuales defectos propios en esa performance, ¿no? Yo creo firmemente que triunfó desde el punto de vista de las ideas. O sea, el contrario, Fujimori asumió gran parte del programa político, económico, no político, de Vargas Llosa. Y los gobiernos posteriores no han hecho cambios fundamentales en eso. Pese a la crisis política que hay en el Perú, la democracia sigue viva, aunque muy maltratada, y hay mucha corrupción, pero la economía de mercado sigue funcionando y ha transformado el Perú. Entonces yo creo que fue un fracaso electoral, pero fue un triunfo desde el punto de vista de las políticas públicas que él impulsaba. Y una ganancia para la literatura también, que no se haya convertido en el presidente, creo yo. Solo un paréntesis, que a mí me gusta mucho el ensayo de Vargas Llosa sobre José María Arguedas. Solo creo que hay un problema, una discontinuidad entre el análisis que él hace de la figura de la figura de Arguedas con respecto al indigenismo, a la propia evaluación que él hace sobre una novela como Los Ríos Profundos, donde él encuentra grandes virtudes artísticas que me parece que son innegables. Pero en fin, eso era una nota al pie simplemente. Con respecto a la cuestión política de Vargas Llosa, yo creo que también es interesante analizarlo desde los últimos 15 años, en qué se intentó convertir a Vargas Llosa después de esa aventura presidencial, o sea, de ese intento de aventura presidencial, porque uno podría leer ciertas polémicas en Chile, por ejemplo, de la derecha cavernaria, que ahí uno puede discutir la relación de Vargas Llosa con el conservadurismo, o el apoyo que Vargas Llosa brindó apoyo circunstancial a la candidatura de Fujimori, de Keiko Fujimori o de José Antonio Kast, y se le dibujaba como el gran intelectual neoliberal. Y eso me parece que admite también muchos matices, en el sentido que el mismo Vargas Llosa, que siempre se esgrimía como un defensor de la libertad y de la idea de la libertad, con mucho eslogan propio de ese mundo de la apología simplemente del neoliberalismo, era un tipo que estaba muy consciente de las tensiones que la misma libertad traía en el mundo. O sea, hay una entrevista que me compartía una persona acá del año 85 que le hace Jaime Antúnez, donde Vargas Llosa dice, el afán o el cuidado por la libertad no nos puede llevar a descuidar los problemas que puede traer la desigualdad para desintegrar una sociedad. Entonces, era un tipo que tenía un desarrollo en general mucho más complejo de estas ideas que se le trataron de endilgar en los últimos 15 años de su vida, y su tránsito no es simplemente de un extremo revolucionario a otro, sino que es un tipo que siempre estuvo dispuesto a cuestionarse a sí mismo, y que siempre creyó, así como decía Arturo al comienzo, lo decía en torno al carácter conjetural de la novela, pero él también decía, la novela es el espacio propicio para el escepticismo, porque no pueden haber
respuestas absolutamente definitivas en el plano de la novela, porque siempre hay una pregunta que se puede volver a hacer, un matiz que se puede volver a ingresar, y en el plano de la política a veces se nos olvida que están ese tipo de matices siempre muy presentes. Y también el modo en que la política, que él fue muy crítico en el ensayo En la civilización del espectáculo, de la política como espectáculo, donde solo nos importa la audiencia o el eslogan, impide tomarse en serio esos matices a los cuales Vargas Llosa siempre trató de atender. Me parece que también es una cuestión importante al mirar su propia faceta y trayectoria política. Gracias a ambos. Quizás es tiempo de entrar a algo que ha ido saliendo y que dijo Arturo desde el comienzo, ¿no? Cuando decías que hay desde el inicio en Vargas Llosa una visión pluralista, incluso cuando estaba abrazando la Revolución Cubana, ¿cierto? Y que conecta con el modo en que se identificó el propio Vargas Llosa y se lo presentó, ¿cierto?, como un liberal. Y quisiera ahora detenerme en eso, ¿no? O sea, si acaso me imagino que sí lo es para Arturo, pero sería interesante detallarlo un poco más, si acaso es pertinente esa definición como liberal y en qué sentido. Y creo, aunque ya lo dijo un poco Arturo, porque pareciera que lo es desde el comienzo, pero ¿se puede discutir esa hipótesis? O sea, si acaso siempre fue un liberal contenido que no lo había descubierto, o fue más bien resultado de una evolución, ¿cierto? Y digamos, y si eso fue enriqueciendo o no, modificando o no su comprensión de la política y de su propia identidad política. Bueno, sí, obviamente se puede discutir lo que estoy sosteniendo, sin duda. Es una conjetura dentro de una novela de novelas que yo creo que son conjeturales, no escépticas, encuentro yo, sino conjeturales. Eso significa revisables, pero no significa relativismo absoluto, es muy distinto. Y lo que hay son ahí versiones, pero no hay escepticismo, porque cada una de las versiones tiene mucha fuerza y es muy creída por quien lo plantea, y el escritor no está neutro, pero tampoco logra discernir cuál es, por así decir, la explicación final. Ahora, hay otros elementos del pensamiento político de Vargas Llosa que es bueno señalar. Uno de ellos es contra el nacionalismo, ¿no? Ese es otro de los tópicos en los que él insiste mucho. Él ve el nacionalismo como una forma de regreso a lo tribal, como dice uno de sus libros, la llamada de la tribu. O sea, así como tenemos una tendencia a la utopía, también tenemos una tendencia a tratar de recuperar un mundo perdido, las más de las veces imaginario, y ese mundo perdido se perdió a causa de un extranjero que dañó esa sociedad, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo hoy día con el presidente Trump, por ejemplo, ¿no? Es decir, China es el culpable del problema económico de Estados Unidos y de los más problemas que tiene Estados Unidos. Es decir, y esto es una tesis que está muy cercana a lo que plantea Isa Berlin sobre lo que es el nacionalismo. Ese es un punto. Ya mencioné que es contra lo que él llama los hispanicidas, o sea, los que quieren negar o diluir la importancia de España en nosotros. Hoy día esto se llama descolonización. Y yo diría que esa llamada de la tribu, esa especie de llamada ancestral que tiene mucho que ver con la utopía arcaica, él la contrapone a la libertad individual. Y esa libertad individual se manifiesta en la democracia, se manifiesta en la economía de mercado. Por supuesto, como bien dice Joaquín, él es partidario, él no es un extremista en esto, él es partidario, por ejemplo, que el Estado financie la educación, contribuya fuertemente al financiamiento de la educación, por ejemplo. En ese sentido, no tiene una posición liberal extrema. Pero es claramente un liberal, es partidario del derecho al suicidio, a la muerte asistida, al matrimonio homosexual, al aborto libre. Todas estas, para ella, todos estos ítems para Vargas Llosa son expresiones de la libertad individual. Y el otro elemento que yo señalaría como importante en su pensamiento político, que se olvida un poco,
es el constante llamado que él hace para que los jóvenes entren en política. Es decir, él tiene una gran fe en que los jóvenes pueden combatir la corrupción y que un gran peligro para la democracia es la indiferencia de la gente capaz, de la gente honesta, que se margina de la política y deja el espacio entonces a fuerzas corruptoras. Esta crítica del indiferentismo político, de la indiferencia política, de la neutralidad política, es constante en él y pocas veces, me parece, se señala, y creo que es muy importante. ¿Me dejas hacer un contrapunto? No, Sí. pero por favor. Lo de la llamada de la tribu, a mí me parece que es una idea muy interesante de Vargas Llosa, sobre todo cuando hace esta constelación de pensadores liberales que a él le han ayudado a configurar su pensamiento en torno al individuo y al respeto por sus propias decisiones, pero me parece que la descripción que él hace de lo tribal es de un maniqueísmo pocas veces visto en el ensayismo de Vargas Llosa, en el sentido siguiente: él con toda razón defiende las decisiones del individuo y me parece que su trayectoria como intelectual en el contexto de la Guerra Fría lo hace oponerse con vehemencia y con justa razón a los colectivismos de toda especie, del marxismo soviético, del indigenismo, etc. Pero me parece que él no es capaz de ver una versión no patológica de lo que no es puro individualismo. Es decir, él no entiende el sentido de pertenencia o el sentido de comunidad como algo que no sea un lugar donde arrecia el odio, donde arrecia la discriminación o la irracionalidad, que son factores, o sea, que son adjetivos que él ocupa en esta descripción de la llamada de la tribu. Entonces, me parece que el mismo ensayista liberal que quiere defender estas cosas, pero tiene una versión tan poco sofisticada de lo comunitario, es al mismo tiempo un novelista brillante que ve ese mismo tipo de cosas, esas mismas pertenencias en torno a una nación o a un idioma, pero que las puede ver en sus novelas con todos los matices y complejidades que tiene y que no lo muestra en ese ensayo. Entonces, me parece que es una idea muy interesante, pero que su versión contraria está puesta en el sentido más polémico, más que comprensivo. ¿Puedo contestar? Por favor. Sí, acabo de decir de que él tiene un artículo que se llama Contra los hispanicidas. Ahí él está recogiendo la tradición española, está defendiendo la lengua y las tradiciones que nos trajo España. Eso no significa que él quiera negar la importancia del mundo indígena, ¿no? Pero él en todo su comportamiento tiene claro que hay ciertas pertenencias que están dadas y que son fundamentales. Y desde luego están las asociaciones, ¿no? Pero las asociaciones voluntarias. Y lo que él considera el llamado de la tribu es esta cosa ancestral, ¿no? Es esta sensación que es típica del nacionalismo, ¿no es cierto?, que mi vida individual va a terminar, pero yo soy un río en una corriente que se mantiene idéntica. Entonces, como no ocurre así, entonces yo tengo que recuperar lo que se perdió, ¿no? Y esto me hace pensar en dos libros espléndidos contra el nacionalismo, uno que se llama Ancestral Voices, de un irlandés, y el otro, que es bastante parecido, de John Juaristi, un tipo que estuvo en la ETA, que fue un nacionalista vasco, y que se llama El bucle melancólico, o sea, la idea de que en el nacionalismo hay algo melancólico. Entonces, en el llamado a la tribu hay una especie de nostalgia, de melancolía, en cierto modo de derrota frente a la posibilidad de moldear el futuro con libertad. Y creo que es eso lo que está él combatiendo. Sí, yo creo que lo dibujo un poco rápido, pero porque deja de ver los factores constitutivos de algo más positivo, pero en fin, no tengo más Como Arturo puso el ejemplo de Trump, yo creo que es un buen ejemplo para pensar la riqueza y también las tensiones del término que ocupa Vargas Llosa, ¿no? O sea,
en algún sentido se puede pensar el fenómeno Trump, no solo Trump como tribalismo, pero también uno sabe que si acaso quiere entender bien ese fenómeno, no basta solo esa noción para poder dar cuenta de él y abordar la complejidad de ese hecho, ¿no? Quizás es interesante seguir a tratar de aplicar el término a los casos concretos, y pienso en otros binomios que han sido fuertes en nuestra cultura, como el de civilización y barbarie, ¿no? que puede tener, fue tan pertinente y al mismo tiempo tiene tensiones y sesgos importantes. Quería pedirles ahondar quizás que la han rozado de alguna manera y que fue una obra importante. Ahora han mencionado más la llamada de la tribu, pero han rozado también la civilización del espectáculo, que fue un ensayo de su etapa más final, ¿cierto? Con una mirada crítica a la cultura contemporánea, y que quizás es bueno, justamente a propósito de Trump y otros ejemplos que tenemos, pensar la vigencia de la hipótesis que está en ese ensayo, y a partir de ello preguntarnos por la vigencia de una figura como Vargas Llosa, que frente a otros autores del boom parece, quizás porque recién murió, ¿no? Pero quizás ustedes tienen una evaluación más tajante en ese sentido, parece particularmente vigente en sus planteamientos, incluso más que otros autores del boom. Eso, cedo la palabra. A ver, yo diría que, para tomar tu desafío de Trump, Make America Great Again. Ahí está la nostalgia. Hay que volver a un Estados Unidos perdido. ¿Cuál es ese Estados Unidos? ¿El de qué época? Entonces, tú ves ahí la beta nacionalista, ¿no? Y Vargas Llosa intuyó siempre que el nacionalismo era hermano del populismo y el populismo era hermano del autoritarismo. Entonces, lo vemos en Hungría, ¿no es cierto? Lo vemos en un montón de partes hoy día, lo vemos incluso en la India, ¿no es cierto? Y justamente lo que hay en común es este proyecto de, por así decir, restaurar un mundo perdido. Y ese mundo perdido tiende a anular la libertad individual, tiende a conspirar contra la democracia. Y creo que ese es un punto muy, muy relevante. Esto no es lo único, por supuesto, que hay en Trump, en el fenómeno Trump, pero es un factor que está ahí. Y yo creo que la intuición de Vargas Llosa es correcta. O sea, efectivamente, el nacionalismo es hermano, me parece, del populismo y del autoritarismo. Bueno, Josefina también nos preguntaba sobre la civilización del espectáculo, que me parece que es un texto que se puede leer desde distintos lugares, porque creo que hay que leerlo como una defensa, en primer lugar, de la cultura, en términos muy amplios. Y esto puede entenderse mal en el sentido de que uno puede pensar que algo de eso había, en el sentido de que Vargas Llosa era un pensador muy sofisticado, muy culto, muy consciente de las tradiciones literarias y políticas en las cuales estaba inserto. Y en ese sentido, cuando Vargas Llosa defiende o esgrime esta defensa por la cultura o sea, en contra de la inmediatez de la cultura actual o del consumismo de la cultura actual, donde los productos, podríamos ponerlo entre comillas, culturales de la música, de las artes plásticas, con las cuales es muy duro, pasan sin permitirnos hacernos ninguna pregunta, me parece que podría leerse como la obra de un autor sumamente elitista que quiere volver a una sofisticación en el mundo del arte y de las ideas, que nos deje conversando en cosas, alrededor de cosas de temas, autores que nos dejen tranquilos. Pero me parece que en Vargas Llosa la defensa de la cultura es mucho más amplia que eso, en el sentido de que la define constantemente en ese ensayo como un modo de vivir, como un modo de entendernos con respecto a ciertos temas comunes. Y por lo tanto, ocupa un lugar muy importante de todas las referencias culturales que uno tiene en una civilización, en un país, en una lengua,
pero también es un modo de acercarse a las cosas, un modo de comportarse en la sociedad, donde también, por supuesto, ocupa un lugar muy relevante el tema de las formas políticas y las responsabilidades individuales, como hemos conversado aquí, pero me parece que esa reflexión es algo así como un llanto del fénix ahí que está viendo cómo se cae una cultura a pedazos y que todavía no sabe si va a renacer. En el caso de Vargas Llosa, creo que la situación desde este ensayo, que si no me equivoco es del 2012, solo empeoró en los términos que él estaba diciendo, tanto en los temas políticos, por la explosión de las redes sociales y de la absoluta inmediatez con la cual nos relacionamos alrededor de nuestras ideas, como también en temas culturales en los cuales el mundo de las artes plásticas, de la música o de la literatura no ha logrado volver a recorrer un camino donde la cultura se defienda de esos riesgos que son la inmediatez, el consumismo, el puro espejeo en torno a los grandes temas culturales. Entonces me parece que es un ensayo que ha envejecido mejor de lo que pensaba que iba a envejecer cuando lo leí, cuando salió. Que no me gustó, pero no me acuerdo por qué. Ahora te gusta. Ahora me gustó, pero quizás es porque uno ya está más viejo, entonces está más nostálgico con respecto a ese mundo que se fue. Bueno, sí, yo creo que él vio venir de alguna manera este mundo del espectáculo, donde los políticos surgen de los shows televisivos, como el caso de Trump, ahí se dan a conocer masivamente y donde tienen un modo de hablar y de plantearse que viene de las grandes figuras de la televisión, y esto todavía se expande mucho más con el tema de las redes sociales, ¿no? Que además tiene una característica muy curiosa, que es que si tú insultas a alguien en un diario escrito, bueno, eres objeto de una injuria y puedes terminar, digamos, con severas sanciones. Pero en las redes sociales tú puedes hacer esto en forma anónima y entonces pasa piola, ¿no? Entonces esta polarización que tenemos en las redes sociales también tiene que ver con la normativa que rige las redes sociales, que a mí me parece demencial. Y eso está polarizando la sociedad y eso está polarizando las democracias y en muchos casos corrompiendo la democracia. Justamente con estas actitudes de mero espectáculo, digamos, donde el político es un espectáculo. Siempre ha habido algo de actor en los políticos o de actrices, digamos, eso no hay duda. La política tiene algo de histriónico, pero esto está amplificado muchísimo. Ahora, Vargas Llosa además tiene una visión que ahí yo discrepo de él. Por ejemplo, a él no le gustaba Damien Hirst, ¿no? el artista visual británico. Incluso escribió un artículo que se llamó Caca de elefante respecto de una exposición donde había una serie de pintores, entre otros Damien Hirst. Pintores, digo, artistas visuales más bien. Y yo ahí creo que él, y lo discutí con él más de una vez, pero tenía una visión como que no tuvo antenas, así como tuvo antenas en tantas cosas, no tuvo antenas para captar lo que era el arte de hoy, el arte visual de hoy me refiero, no literario, sino que el arte visual, porque él era muy aficionado a la pintura. Y por ejemplo era un gran admirador de Bacon, de Fernando Sillo, en fin, del expresionismo abstracto, pero yo diría que estas expresiones más cercanas, más contemporáneas del arte visual, él no tuvo anteojos para verlo, digamos, me parece a mí, ¿no? Ahí yo tengo una discrepancia. Hay movimiento en el público porque parece que hay preguntas. Que voy a cederles la palabra para no quedármela yo todo el rato. Son muchas. Sí, no. Ya vamos a juntar un par. Partimos con las dos de acá, allá. Y recordar que sea más una pregunta que un comentario. Cantamos acá. Bueno, esa es la pregunta. ¿Se escucha? ¿O no?
que esperar. Hay que esperar. ¿Sí? Ahora tenés que encender. ¿Ahí sí? Ya. No, quizás la pregunta es para el profesor Fontena, pero ¿no hay quizá en la obra de Vargas Llosa una pregunta por la cohesión social, por el pegamento que tiene una sociedad determinada? Porque a mí me da a entender que él explora en sus diferentes novelas que las diferentes cuestiones que él analiza en cada una en realidad son erosionadas o son tensionadas al punto de que esto queda en un sinsentido. O sea, por ejemplo, la rama militar es muchas veces expuesta en Pantaleón en la visitadora o en ¿Quién mató a Palomino Molero? No es un factor de unión dentro de Perú. Luego, el tema, por ejemplo, de la libertad política es muy expuesto en Cinco Esquinas. La libertad política no existe como tal, no es un factor de unión tampoco. Bueno, ¿qué podría hacerlo? Y Vargas Llosa pareciera como que explora qué cuestión une en alguna medida este país y según su última novela nos terminó respondiendo que era la música, el elemento inclusive también del español, como un elemento de unificación dentro de una sociedad. Él en muchas circunstancias a mí me dio a entender de que los excesos en la política, los excesos de corrupción en el ejército y los excesos de diferentes actores relevantes no permitían unir a este país que tenía gente que hablaba lenguas que a otros les parecían inaccesibles, como en El Hablador, o las veces que él miraba la tensión entre el indigenismo y el español, de personas que hablan quechua y que no hablan ni de cerca español, como pasa en ¿Quién mató a Palomino Molero? Juntamos las preguntas acá y después. Sí. Sí, yo lo que quería preguntar para todo el panel es si Vargas Llosa, que era un gran lector a medida que avanzó, si él de alguna manera matizó o consideró en su crítica al nacionalismo y al tribalismo el hecho de que cada vez tenemos más investigación empírica que está diciendo que, nos guste o no, la tendencia natural al tribalismo y al nacionalismo no es solo cultural, sino que al parecer está fuertemente influida por la biología y que está dada por el hecho de que los seres humanos, por más de 250.000 años, vivimos en pequeñas comunidades en que, de no más de 150 personas, en que todos éramos nuestros primos hermanos, básicamente, y que por lo tanto nuestras capacidades de empatía son simplemente limitadas. Entonces aquí mi pregunta es si Vargas Llosa no consideró quizás, aquí estoy citando un típico biólogo evolutivo, Ivo Wilson, que critica el comunismo diciendo excelente idea, pésima especie. ¿Ah? Quizás lo mismo que puede ocurrir con un liberalismo y con la globalización y con un multiculturalismo, que uno puede decir que llevado a su máximo nivel, alguien también puede decir, excelente idea, pésima especie. Quizás sí, pero dentro de unos 3.000 años más. Esa es mi pregunta. Gracias. Por suerte yo no tengo que responder. A pesar de estar en este panel, ninguna de esas Tú deberías responder. Muchas gracias por la exposición a ambos, muy interesante. Yo también, mi pregunta está relacionada con la última y es sobre la noción de tribu. O sea, ¿ustedes creen que hay un componente descalificatorio dentro del concepto de tribu? Porque es un concepto que trabaja Popper en La Sociedad Abierta de su enemigo, donde generalmente lo distingue de la sociedad abierta. O sea, la noción de tribu, un grupo de cooperación social menos desarrollado en la cual hay una sola visión política, económica, que suele estar sujeta bajo un líder. Hayek también lo trabaja desde los 50, pero siempre lo hacen con ese tono despectivo. ¿En Vargas Llosa está eso o no? Muchas gracias. ¿Quiere partir? Bueno, a mí parto contestándole a Álvaro. Me parece que efectivamente que era una cosa que traté de desarrollar, no sé si se entendió la idea, pero me parece que efectivamente la limitación de Vargas Llosa al tratar el concepto de tribu es que solo ve su versión patológica. Y me parece que la oposición que se puede desprender de Vargas Llosa entre la tribu y la sociedad abierta, la sociedad que defiende al individuo, tiene la misma virtud y la misma limitación que esa oposición que mencionaba Josefina entre la civilización y barbarie, que es una categorización muy útil para mostrar ciertos opuestos y ciertas tensiones en la sociedad latinoamericana, que viene de más de un siglo y donde las independencias se van a justificar en torno a esta oposición entre la civilización y la ilustración y la barbarie y lo atrasado de la época colonial.
pero donde el mismo Sarmiento, cuando está mostrando en Civilización y Barbarie los tipos humanos que deberían representar lo barbárico, donde deberían representar lo atrasado, son tipos capaces de entender mejor la realidad que los tipos ilustrados con categorías filosóficas muy elaboradas. Y esa tensión me parece que no está en el prólogo de La llamada de la tribu, que es donde lo elabora Vargas Llosa, pero sí está en ese choque, o sea, esa tensión, esa incapacidad de las categorías demasiado dicotómicas, sí está, por ejemplo, en la oposición que mencionaba muy lúcidamente Arturo al comienzo de su exposición, en La guerra del fin del mundo. O sea, cuando los desarrapados de Canudos se oponen a este ejército de la República, con todas las tensiones que ambos mundos representan, lo que uno ve es una incapacidad de ambos por comprender la realidad, e incluso yo creo que acá diferimos con Arturo, porque algo te leí en el diario el domingo en que murió Vargas Llosa, que me parece que incluso uno podría decir que la balanza de la comprensión un poco más atenta a la realidad y a sus matices y a sus características propias, está más quizás no en el consejero, pero sí en los que rodean al consejero, en el sentido de que son tipos capaces de canalizar ciertas inquietudes y ciertas biografías, más que el Estado y la República brasilera con el censo, que esta era la gran herramienta de la racionalización a la cual vuelve todo el tiempo La guerra del fin del mundo, como una herramienta muy racional, muy ilustrada, pero incapaz de leer la realidad. O sea, y hay una escena muy interesante en La guerra del fin del mundo donde dice, donde este Plino Pérez, no me acuerdo el nombre de uno de los militares, en que decía, ¿por qué perdieron en Canudos? Si tenían más ropas, tenían más armas, y decía, porque ocupábamos los Mannlicher. Y el Mannlicher en el territorio del noreste brasilero se traba, se humedece y no sirve. Y tuvimos que botar estos fusiles que con el calor se deformaban y no servían. Entonces, esa tensión entre lo que debería ser una oposición clara y limpia para leer lo civilizado y lo barbárico, me parece que en la novela explota por los aires, porque esa es la capacidad que tiene el arte y donde Vargas Llosa era brillante, porque donde uno quería tener una idea clara y distinta para poder interpretar la realidad, el arte siempre te pone trampas, siempre te obliga a pensarlo dos veces, y en ese sentido su contracara en el ensayismo de Vargas Llosa me parece que es menos interesante que esa lectura desde la novela. Con respecto al tribalismo, la verdad me declaro ignorante si es que Vargas Llosa estaba al tanto de esas tensiones, pero sí yo vuelvo a la idea que repetió en distintas ocasiones, que sus preguntas con respecto a las trayectorias individuales son sumamente interesantes, y en ese sentido es un constructor de ficciones donde esas trayectorias son muy elocuentes con respecto a las tensiones, anhelos que quiere mostrar en sus propios personajes. Y a la pregunta de la cohesión social, ahí me parece que es una de las cosas que también están al debe en su ensayismo, porque es lo mismo que uno puede tener con el ejemplo de La guerra del fin del mundo. Cuando el ejército fracasa en sus dos primeros intentos de vencer la insurrección de Canudos, y lo que termina triunfando es la política de la tierra arrasada, porque esa es la única estrategia que el ejército puede desarrollar para poder ganar en esa guerra civil, ahí lo que queda es el vacío, la nada. Entonces, efectivamente, uno puede ser un poco, quizá pesimista, pero me parece que Vargas Llosa no era un pesimista en términos vitales, todo lo contrario. Eso. A ver, el tema de la cohesión social no es un tema que él haya trabajado mayormente, me parece a mí. Más bien, lo que él veía como amenaza, como he dicho, a la libertad individual son estas voces ancestrales
que nos hacen imaginar un pasado de gran unidad, de gran cohesión, pero que en realidad son una nostalgia y que no tienen mucha base en la realidad y que se transforman rápidamente, como decía, en autoritarismos. Esa es su preocupación central. Ahora, a la pregunta, bueno, pero ¿qué elementos veía él en común? Bueno, mencioné lo de la tradición indígena y hispánica, asumir ambas tradiciones, incluida la lengua, los derechos humanos, la democracia, la economía de mercado. O sea, ahí tenemos ya una buena cantidad de cosas en las cuales podemos tener un consenso, digamos, ¿no? Y yo creo que eso era más o menos lo que él creía factible y realista. Ahora, él no creo que haya leído a Wilson, pero sí leyó muy bien a Hayek, y Hayek sí tenía ciertos conceptos evolucionistas de respecto de las instituciones, cómo habían surgido, y justamente uno de los puntos de Hayek es que nuestro cariño, nuestra amistad se extiende a un grupo muy limitado de personas. Y por consiguiente, a partir de ese círculo limitado, las relaciones o son de guerra o son básicamente de intercambio comercial, por ejemplo. Por eso él, siguiendo una vieja tradición que parte con Adam Smith, ve en la economía, en la libertad de comercio, un elemento pacificador. Porque tú, a través del comercio, te puedes entender con un chino que no conoces, que no te despierta simpatía, ni amistad, ni nada de eso. En cambio, sí, al interior de la familia y del grupo cercano, tú puedes esperar de que las relaciones de afecto sean las que determinan este tipo de cosas. Entonces, no sé, si hay un hijo enfermo en la familia, esto es una cosa que plantea Hayek, se le van a destinar a ese hijo más recursos que a los demás, a los que son sanos. Pero no es una redistribución de ingresos, ¿no? No es una redistribución de ingresos. Es simplemente algo que, motivado por la relación padres-hijos, bueno, hay que acudir a ese necesitado. Pero esa lógica es la que no se puede extrapolar a los desconocidos, y sobre todo a las masas de desconocidos. Esa es un poco la idea. Ahora, en cuanto a ahora, hay una serie de otros pensadores muy posteriores a Wilson que han elaborado mucho estas cosas. Hoy día tenemos mucha influencia del darwinismo en sus distintas expresiones. Hay autores muy potentes, contemporáneos en ese campo, lo mismo el del campo de la genética. Yo creo que ese tipo de cosas Vargas Llosa no se asomó mucho a ellas. Y en cuanto a la tribu, bueno, sí, su visión es que la utopía ancestral, digamos, que es lo que la tribu plantea, es una utopía, ¿no? Y es una utopía que tiende a anular la libertad individual, que tiende a fijar, ¿no? Por ejemplo, si uno ve el libro de Juaristi que yo citaba, bueno, el movimiento nacionalista vasco, ¿no es cierto?, tiene que idealizar primero a los muertos, ¿no? Lo mismo que el nacionalismo irlandés, ¿no? Hay que idealizar a los muertos y hacer que esos muertos estén vivos. Por eso uno de los libros se llama Voces Ancestrales, porque son esas voces las que de alguna manera nos están gobernando, las voces del pasado, pero en realidad es una reconstrucción que hacemos hoy. Entonces fijamos la música en un momento determinado, fijamos la literatura en un momento determinado, fijamos el modo de vestir en un momento determinado, los deportes en un momento determinado, las instituciones en un momento determinado. Y eso es una construcción imaginaria hecha desde hoy, pero que tiene un poder de convocatoria real y que es peligroso. Esa es la visión de Vargas Llosa, que es muy peligroso lo que ahí sucede, lo que ahí se pone en marcha. En esto yo creo que él sigue mucho la línea de Asa Berlin, ¿no? Y claro, la sociedad abierta, tal como la plantea Popper, es justamente lo opuesto. Es una sociedad en la cual el requisito de su funcionamiento no es que haya unos consensos como los que imaginaba Platón en la República, digamos, donde la gente tenía que compartir su ética, su estética, en fin, su visión política, porque si no la sociedad se disolvía. Bueno, la experiencia de las sociedades liberales yo creo que ha sido que justamente las sociedades toleran mucho más diferencias de lo que uno pensaba
hace 300 años, la gente pensaba hace 300 o 400 años. Hemos visto que es posible convivir sobre la base de muchos puntos de desacuerdo, pero tiene que haber algunos puntos de acuerdo como los que señalé. Pero justamente la democracia es un modo de ventilar estos desacuerdos, de discutir estos desacuerdos y de alguna manera resolverlos. Y claro, la gran crítica a la democracia en su momento era justamente esta, ¿verdad? Entonces se buscaba una monarquía que realmente unificaba el país. Los partidos políticos eran vistos como fracción que atentaba contra la nación, como algo negativo, ¿no? El primero que sostuvo lo contrario fue Edmund Burke. Pero en general la visión ha sido negativa respecto a los partidos por muchos pensadores hasta bastante tarde. Y los partidos son simplemente el resultado de personas que comparten una visión y que quieren llegar al poder. Y si lo hacen democráticamente, está bien. Ahora, respecto de la guerra al fin del mundo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín, salvo en un énfasis. Ese choque de dos utopías en la novela, de alguna manera, que yo la veo como una tragicomedia, porque tiene muchos momentos de humor, pese a que es una lucha terrible, está de alguna manera puesta en duda. O sea, justamente lo que hay ahí es una crítica del espíritu de la utopía, ¿no? Eso es lo que la novela quiere transmitir, en definitiva. Y esa utopía la comparten tanto los republicanos positivistas como los seguidores del consejero, digamos, ¿no? Entonces, él ve, y eso es lo que dije al comienzo, él ve esta búsqueda de utopía como algo muy enraizado, porque nos da sentido, nos da convicción, nos simplifica el mundo, y por otra parte, esta búsqueda de la utopía conduce a la muerte. Entonces, el nacionalismo es eso, el nacionalismo da sentido, y a la vez conduce a la guerra, a la destrucción. Entonces, ese es el conflicto literario, por así decir, que domina muchas de sus novelas, ¿no? Esta tensión entre una cierta búsqueda de la utopía, que él la ve como casi inevitable, como tú bien dices, en su última novela aparece la música, un factor cultural, como un punto de unión, de otro utopista, que es este personaje de la última novela, que es otro utopista. Pero ese llamado de la utopía tiene que ver con el llamado de la tribu, son dos llamados parecidos, tiene que ver con la utopía arcaica, y la realidad desmiente esto una y otra vez, este tipo de posibilidades. Entonces, ese es el conflicto que nutre gran parte de sus novelas. Muchas gracias a ambos. Les propongo que cerremos con quizás el espacio para una reflexión final de cada uno, con el énfasis que cada uno quiera hacer, pero también con una solicitud del equipo que auspicio, y que es que una solicitud de recomendación experta, que es que elijan su Vargas Llosa favorito, su obra favorita que nos mandan a leer, por si alguno no las ha leído todas, y por qué. Con eso cerramos. Te dejé mal con la pregunta. Una sorpresa. Todo No, una reflexión final, simplemente para no repetirme y con las cosas que ya le hemos dado vuelta, es simplemente me quedo con una pregunta de esta conversación que ha estado muy interesante y me darían ganas de seguir conversando, pero esa idea de la tribu como algo eminentemente peligroso para Vargas Llosa, que estoy de acuerdo, que lo ve como algo peligroso, pero tengo dos matices. ¿Por qué la tribu va a significar una idea o un conjunto tan rígido como lo ve Vargas Llosa, como si la piedra sobre la que se basa la tribu no tuviera un cuestionamiento posible? Porque la tribu, tal como es una comunidad imaginada, es una comunidad que puede ser sometida a preguntas y reinterpretaciones todo el tiempo. Y me parece que Vargas Llosa lo ve, como bien decía Arturo, con una costumbre, con una comida, con un arte, con una vestimenta, de una manera demasiado a las tradiciones peruanas de Palma, donde uno ve un objeto del pasado que no nos interpela
en el hoy. Y me parece que cualquier comunidad imaginada en la que uno viva es una comunidad que siempre está haciéndose preguntas con respecto a sí misma. Y me parece que está bien, o sea, el orden liberal es un orden capaz de administrar los conflictos, pero una pregunta que creo que Vargas Llosa no se hace, pero que vislumbra sus consecuencias en la civilización del espectáculo, es si ese fundamento del orden liberal como una cuestión puramente individual, desde los derechos humanos, desde la división de poderes, no tiene que ver también con el desapego que hay hoy en día con respecto a la democracia, con respecto a las propias comunidades, y donde el individualismo tan a rajatabla que Vargas Llosa parece haber, o sea, defendió durante su vida, no tiene también que ver con que orada las propias posibilidades de que ese sistema funcione. La pregunta no es original mía para nada, pero me parece que me habría gustado ver a Vargas Llosa haciéndose esa pregunta, porque en algún momento le da un lugar importante a la religión como un elemento capaz de insuflar ciertos valores y cierta moralidad en la sociedad, pero al mismo tiempo la quiere relegar a un lugar privado. Entonces como que tiene esas preguntas que no fui su amigo como tú, me habría gustado conversarlas con él. ¿Pero tú crees que la religión puede ir más allá del lugar privado, de la vida privada? O sea, ¿De las convicciones privadas? Me parece que la religión ocupa un lugar en la vida pública. No, ya, pero digamos, la gente que va a una procesión lo hace por iniciativa individual. Si tú tienes al Estado amparando una religión, entonces le estás dando fuerza coercitiva a esa religión para ampararla. Sí, pero no digo que defender el lugar de la religión en el espacio público sea pasársela al Estado. Pero me parece que cuando Vargas Llosa toca estos temas, lo ve como si fuera o una opción o la otra. Y me parece que hay una amplia gama de lugares intermedios en las cuales la religión y la argumentación en términos religiosos puede ocupar un lugar en el espacio público, y en los cuales hay una pluralidad de visiones de mundo que conviven en esa sociedad. Pero en fin, no. Sí, yo creo que eso es así. Ahora, el punto la línea divisoria está dada por la fuerza coercitiva del Estado. O sea, queremos que la fuerza coercitiva del Estado esté detrás de ciertos modos de vida, de ciertas costumbres, de ciertas convicciones religiosas. Bueno, esa es la visión de la tribu. Y lo estamos viendo hoy día con Trump. Por ejemplo, hace unos días, frente a los obreros del acero, él propone subir los aranceles a un 50%. ¿Para qué? Para que haya jóvenes que sean realmente trabajadores del acero, como fueron los abuelos o los bisabuelos, qué sé yo. O sea, él está tratando de usar el poder coercitivo del Estado para recrear una forma de vida que la propia economía globalizada ha mostrado ineficiente. Pero eso no le importa, con tal de animar esta especie de sueño de que hay una América perdida, un Estados Unidos perdido que hay que recuperar, ¿no? Sí, pero me parece que al mismo tiempo uno puede defender que el Estado no debe ocupar su fuerza coercitiva en la promoción de una religión, y darse cuenta de que la religión no tiene que ser una cuestión de puertas privadas para adentro. Entonces, sí, pero yo no creo que Vargas Llosa, no recuerdo haber leído nada del sentido de que la religión debe ser algo que ocurre en un closet, digamos. No. Más o menos lo dice. No, yo creo que él se refiere a esto, digamos, o sea, que sea algo voluntario, la convicción religiosa y la práctica religiosa, lo cual hoy día yo creo que es prácticamente un lugar común, pero no lo era. O sea, hay que pensar que la división entre la Iglesia, la separación de la Iglesia y el Estado fue un gran debate en Chile, y no hace tantos decenios que eso se zanjó. Y una vez que se zanjó, contra los que sostenían la idea de que eso iba a disolver la nación, resulta que no la disolvió. Entonces, es lo mismo que la ley de divorcio. Cuando se discutió en Chile la ley de divorcio, estaba llena de gente que sostenía que si se establecía el divorcio se iba a disolver la familia, la gente no se iba a casar. Bueno, no es lo que ha ocurrido. La gente se vuelve a casar, la gente establece pareja. Tenemos un problema de natalidad, pero no tiene que ver con eso. Entonces, yo creo que la sociedad en ese sentido tolera más de lo que estas visiones nostálgicas se imaginan. Y en el fondo, lo que está aquí es el tema del conflicto. Y Vargas Llosa, en sus novelas y también en su pensamiento en general,
acepta la existencia del conflicto como algo que no vamos a erradicar nunca. Y ese es el fundamento al final de la democracia. La idea de que el conflicto es irremediable, es inevitable. Y lo que está un poco detrás de estas visiones nacionalistas, tribales, nostálgicas, es la idea de que en alguna época no hubo conflicto. Esa es la gran falacia. Pero es una falacia atractiva, porque todos deseamos que no haya conflicto. Todos deseamos que no tener contradicciones interiores. O sea, eso es algo natural. Pero eso es lo que se encausa. Ahora, el hecho de que esto se encauce así es lo que le hace a él escribir. No es que él esté ciego a que esta fuerza existe, ¿no? Él está muy en claro en eso. Lo que pasa es que la encuentra muy riesgosa, digamos, ¿no? Y cree que el socialismo, por ejemplo, que el marxismo, es una típica expresión del llamado a la tribu, ¿no? Donde tú te identificas con un grupo. Y él lo vivió eso porque él fue marxista, digamos, ¿no? Entonces te identificas con un grupo colectivo que tiene un ideario, que tiene una serie de libros sagrados que los unifican, y entonces el individuo se siente parte de una totalidad y esa totalidad termina siendo totalitaria. Hagámosle caso a Josefina con la recomendación también. Así. La recomendación. Bueno, yo diría que hay 4 obras maestras, por lo menos en el caso de Vargas Llosa. Una en La ciudad de los perros, Conversaciones en la catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del chivo. Ahora, si ustedes no han leído a Vargas Llosa o quieren, yo recomendaría La fiesta del chivo como manera de entrar en Vargas Llosa, porque es tal vez la novela más entretenida de todas las que escribió. Tiene mucho suspenso, tiene una tensión muy grande desde las primeras páginas. Entonces yo recomendaría esa, por lo menos como puerta de entrada. Ahora, las otras novelas son muy grandes, ¿eh? Yo con las 3 de las primeras 4 también me quedo por completo, y me parece que para entrar a sus novelas, la Conversación en la catedral también es una muy buena puerta de entrada, donde se ven sus conflictos y personajes muy característicos de su obra. Pero a mí siempre me gusta recomendar en Vargas Llosa su ensayismo literario, que a mí me parece que es de primer nivel y que no siempre le damos la importancia que tiene, y me parece que ahí sus ensayos sobre literatura francesa, tanto el de Flaubert como el de Víctor Hugo, valen mucho la pena, y también muestran una faceta que la tenemos en un lugar secundario, pero no tiene por qué estar ahí. Así que eso. Muchas gracias a ambos por esta gran conversación. Gracias. Nos vamos a tener que convocar a escribir un contrapunto con su mirada sobre esta figura, que justifica además la pertinencia de haber hecho este encuentro hoy día en torno a la figura de Vargas Llosa. Gracias de nuevo a ambos, gracias a los asistentes. Estamos en cyber o ciber, se dice. No correctamente, sino Cyber Monday. Y el IES se sumó, así que tenemos hartos descuentos, compren, harto. Y síganos siempre en redes sociales, apoyen nuestra revista, suscríbanse. Vargas Llosa habría estado de acuerdo con que apoyaran un proyecto como ese, así que eso. Muchas gracias, que estén bien.